Hola a todos, bienvenidos a Trabajo Socialmente. El día de hoy quiero recordar con todos ustedes un evento que realicé hace 3 años, el 25 de febrero del 2021, en donde se convocó a personas que son resilientes del abuso sexual. Personas que han logrado con sus estrategias, con todas sus herramientas, salir adelante sin apoyo terapéutico del abuso sexual, aunque son conscientes que requieren ese acompañamiento. Entonces, eso fue algo muy bonito porque nos permitió a todos, ¿sí? A todas las personas, y ya después a nivel ya particular, como ir construyendo ese modelo donde se puede decir en qué consiste la recuperación del abuso, cómo sé que me he estado recuperando del abuso, ya sea por las herramientas propias, herramientas que la misma vida me ha ido otorgando, que precisamente he adoptado para mí porque yo he entendido que es parte de la recuperación, herramientas que he tomado de otras personas, herramientas que han llegado por la parte de texto, de la parte de la literatura, de todo este boom de coach, de psicólogos, de profesionales, de terapeutas que aportan al tema de la salud mental. Entonces, se han ido enriqueciendo, pero sin embargo hay situaciones que quedan muy ahí en el fondo en donde es necesario el acompañamiento terapéutico. Pero entonces, ¿cómo hacer? ¿En qué consiste un proceso de recuperación de abuso sexual? Bueno, entonces, con base en lo que se encontró ese día, en ese encuentro, pero también en la recuperación digamos que hemos trabajado con los pacientes, tanto hombres como mujeres, podemos decir que el proceso de recuperación tiene algunas fases. La primera fase, que es la más importante, es la de reconocer el abuso. Es decir, hay personas que dicen, ¿será que pasó? ¿Será que no pasó? Es tanto el dolor que se tiene, es tanto el dolor que acompaña el reconocer que hubo abuso, que la persona lo bloquea de su mente, de todo. Es muy importante ese reconocimiento del hecho, de lo que sucedió, ¿verdad? Porque eso implica que, que se tiene claro que se estuvo en un hogar, que se estuvo en una parte en donde se vulneraron todo el tema de la confianza, donde hubo una persona que es agresora que aprovechó toda esa situación de confianza que tenía en la familia o el rol que tenía en la familia. Pero fue un hecho que sucedió, no se lo inventó la persona, no está ahí en la mente como dándole vueltas o porque tiene una fantasía, pues, o inventa cosas, no. Fue algo que sucedió. Sucedió con tal persona, en tal lugar, fueron tantas veces. Eso es importante que la persona lo reconozca. ¿Vale? Entonces, el proceso de recuperación arranca con decir esto sucedió. Lo segundo, entender que la persona es inocente. Cuando se va transitando el proceso de recuperación, se entiende que lo que sucedió no fue culpa de la víctima, no fue culpa del niño, no fue culpa de la niña. Entonces las responsabilidades que a veces los adultos le asignan a los niños es que usted muy coqueto, usted muy coqueta, o es que usted, digamos, provocó esa situación, pues no tiene sentido porque ya la persona adulta va entendiendo que la niñez no tiene por qué tener esos comportamientos a no ser que hayan sido, digamos que, forzados o inducidos por un adulto. Reconocer que sí pasó también implica entender que hay diferentes tipos de familias y que así la familia tenga, digamos, toda esta parte de cariño, digamos, de caricias entre ellos, de manera sin sentido sexual, ¿verdad? Hay alguien que de pronto sí tenía esa situación. También implica reconocer que pasa en todas las áreas sociales, en todos los estratos sociales, que no necesariamente el abuso está en la parte, en los estratos uno 2 o 3 o 0, o en las etnias, ¿no? En estas sociedades que estamos queriendo incluir, como los indígenas, como las negritudes, ¿cierto? Entonces, no necesariamente es en esas poblaciones, se tocan, se tocan el estrato 0, 1 con el estrato 20, ¿verdad? En todas las situaciones está. Entonces, reconocer que eso sucedió implica que es una persona
que se acuerda de lo sucedido, que quiere sanar su situación, que entiende todas las vicisitudes, todos los problemas que ha tenido la familia y que dentro de ese marco familiar hubo la agresión, pero también dentro de ese marco familiar podemos encontrar también recursos de afrontamiento para poder sobrellevar el abuso. El segundo paso que hay que tener en cuenta para el proceso de recuperación o que las personas van transitando es el tema de la responsabilidad. Es decir, se reconoce el hecho, ¿ve? Se observa que realmente fue algo que hizo daño, un delito, ¿ve? Pero resulta que también hay que asignarle una responsabilidad. Entonces miramos a quién se le va a asignar esa responsabilidad. Pues obviamente el agresor. Aquí vemos algo que digamos empieza a tener su dificultad para entender el proceso de asignar esa responsabilidad. Esperamos que sea con el acompañamiento debido de la ley, con ese debido proceso, pero también encontramos que hay un subregistro. Estos son los hechos que supuestamente están registrados, que sucedieron, pero yo sé que hay un subregistro. La literatura habla de un subregistro porque hay muchos casos que no se denuncian. ¿Y por qué no se denuncian? Porque no hay un acompañamiento legal que favorezca a la víctima, que no la ponga en riesgo, ni a la víctima ni a su familia, o a las personas de la familia que van a apoyar. Entonces, esa responsabilidad queda ahí en veremos. Entonces, ¿de qué responsabilidad estamos hablando? La responsabilidad es entender que esos hechos que sucedieron le corresponden y son única y exclusivamente de competencia del agresor. Los realizó el agresor. Independiente que la parte legal o no los juzgue, yo les puedo decir que la vida lo paga, la vida hace que las personas paguen las cosas, ¿verdad? Entonces, ir detrás de esa venganza, ir detrás de esa situación, pues es un desgaste y es una energía que más bien debe ser concentrada en la recuperación de la víctima, y de eso les he hablado en casi todos los videos. Pero la responsabilidad, el que la víctima se sienta inocente, se sienta que es totalmente libre de toda culpa, es importantísimo en el proceso de la recuperación. Que sean los oídos sordos a todas esas voces que la acusan, que la señalan y que le indican que fue responsable de esa situación cuando solamente tenía 5 años, 6 añitos o 7 añitos. Entonces, todas esas voces que están como a favor del agresor, pues no tienen por qué ser escuchadas. Y llegó el momento de silenciarla, de no poner los oídos a esto. Entonces, la persona adulta ha aprendido a proteger ese niño interior y a decirle que no escuche esas voces. Y ese es el segundo paso de la recuperación. El tercer paso del proceso de recuperación del abuso sexual tiene que ver con superar esa impotencia. ¿A qué me refiero? Aunque en otros videos les he hablado acerca de la impotencia, como parte del proceso de recuperación es importantísimo tener claro que la persona ha dejado de ser esa niña o ese niño totalmente indefensos, sin voz. Y eso es la impotencia. El no poder defenderse, el tener las manos quietas, o que le digan tiene que quedarse callado por esto o por estas cosas. Eso genera un sentimiento de miedo, de temor. Entonces les apaga la voz, pero también le genera el no poder hacer muchas cosas porque siempre va a estar ahí como juzgado, ¿ve? Entonces, la impotencia es algo que va a lo largo de toda la vida. Es como, yo le digo a mis pacientes, eso es como un huevito, ¿sí? Que se siembra en el corazón, en la mente, en las emociones, y cuando ya la persona es adulta, la persona ya empieza su parte de madurez sexual, de madurez emocional, como persona mayor de edad, ahí es cuando comienzan las situaciones a verse complicadas, porque ese huevo revienta, esa impotencia, entonces no va a poder hacer muchas cosas. Se va a sentir que no, inclusive que no es digno de poderlo hacer. ¿Por qué? Porque en su mente durante mucho tiempo, o ese momento fue tan crucial de trauma, que se paralizó. Entonces, cuando la persona que llega ya, que ha sido resiliente, ha entendido que sí es capaz, no solamente de defenderse, de ver la agresión y dice, no, yo no me voy a dejar agredir, ¿ve? Porque esa es una parte, pero también es la impotencia
que se va perdiendo el poder, y es decir, yo puedo hacer tal cosa, yo puedo hacer tal situación, yo puedo, digamos, desarrollar esto, ¿ve? ¿Por qué? Porque el implante que se deja en la mente es: no puedes hablar, no puedes decir, no puedes, o sea, no puedes hacer nada. Entonces, la persona que es resiliente, que ha logrado ir avanzando en el proceso de recuperación, entiende que esa era una voz que no le pertenece a la víctima, es una voz que le pertenece al agresor. Por lo tanto, hay que sacarla de la cabeza. Entonces, esos 3 pasos para poder empezar el proceso de recuperación y reconocer que se está en un proceso de recuperación, es muy importante reconocerlos, y si se han pasado y si se han transitado y digamos ha encontrado éxito, pues es maravilloso, porque implica un gran compromiso y un gran amor propio para poder avanzar y salir de esos estados que dejan a la persona relegada, ¿no? Como rezagada y con mucho dolor y con mucho trauma. Entonces, a todas las personas, a todos los supervivientes del abuso que han transitado sin necesidad de terapia y con muchas situaciones, este proceso, pues maravilloso, maravilloso que sean resilientes y que estén recibiendo de este canal todo el apoyo y toda esta información para que sigan en su proceso de recuperación. Un abrazo.